El área de Educación Teológica de la Convención Nacional Bautista de México les saluda. Imaginen estar tranquilamente en casa y de repente suena esa alerta de emergencias en los teléfonos. Sonido agudo, molesto, que, bueno, es imposible ignorar. Sí, que te hiela la sangre por un instante. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en el equivalente bíblico de esa alerta. Al explorar el texto del profeta Joel, específicamente en el capítulo 2, nos topamos de frente con uno de los conceptos más impactantes de la literatura profética, el llamado Día del Señor. Así es un tema fuerte. Muy fuerte. Nuestra misión en este espacio es entender qué significan realmente estas imágenes de juicio, descubrir verdades fundamentales sobre la santidad de Dios y ver cómo esto sacude nuestra vida cristiana hoy, basándonos en las notas devocionales que nos guían. Y usar la alerta de emergencias como punto de partida es crucial. O sea, el lenguaje que utiliza Joel no está diseñado para darnos tranquilidad. Describe un ejército poderoso que avanza de forma imparable. Habla de cielos que se oscurecen, de una tierra que tiembla. Una fuerza a la que absolutamente nadie puede resistirse. Exactamente. Y para los israelitas de la antigüedad, la idea del Día del Señor solía pensarse como el día en que Dios vendría a derrotar a los enemigos de Israel. Claro, se veía como una promesa de victoria para ellos, ¿no? Pues sí, pero Joel invierte esa expectativa por completo. Les dice no. A ver, esta fuerza abrumadora y este juicio inminente vienen hacia nosotros, precisamente porque nos hemos alejado. Y confieso que a veces resulta muy difícil procesar esto, porque entiendo la idea de la alarma, pero las palabras suenan casi destructivas. Si estamos hablando de un Dios de amor, pues, ¿por qué usar un lenguaje bélico que literalmente aterroriza? ¿No sería mejor un acercamiento más, suave para llamar al arrepentimiento? Es una tensión real que muchos sentimos. Pero volvamos al ejemplo de la alarma que dabas. El propósito de ese sonido ensordecedor en el teléfono no es causar un pánico sin sentido o paralizarnos. No, claro. Su función principal es advertirnos. Exacto. Es despertarnos ante una realidad inminente para ponernos a salvo. O sea, si una casa está en llamas, pues un susurro no sirve de nada. Definitivamente no. El objetivo de Dios a través del profeta no es infundir un terror ciego, sino funcionar como un despertador espiritual. Busca que el pueblo salga de su complacencia, que reconozca la tremenda seriedad de su relación con Él y la necesidad urgente de una comunión genuina. Ahora, si la alarma está sonando con tanta fuerza, lo lógico sería que todo el mundo despertara y tomara acción. Debería ser lo natural. Pero al mirar a nuestro alrededor, parece que colectivamente seguimos presionando el botón de posponer. Vivimos en una cultura que, bueno, prefiere llamar al pecado un error de cálculo, o una simple imperfección humana. O un área de oportunidad. Sí, un tropiezo menor. Exacto. Suavizamos el lenguaje constantemente. En un mundo que prefiere enfocarse solo en un Dios amoroso, ¿por qué es tan vital recordar que Él toma el pecado muy en serio? Ese es el núcleo del problema que aborda el devocional. Nuestra cultura tiende a fragmentar el carácter de Dios, eligiendo enfocarse exclusivamente en un Dios amoroso y tolerante, pero descartando cualquier mención de su justicia. Como si fueran conceptos totalmente opuestos. Ajá, pero la Biblia presenta a Dios como amoroso, sí, pero indisolublemente justo. Y aquí está la clave de por qué esto importa tanto. O sea, un Dios puramente amoroso, desprovisto de justicia absoluta, es en realidad un concepto aterrador. A ver, espera. ¿Aterrador? Generalmente pensaremos lo contrario. Un Dios que solo es amor suena bastante reconfortante. ¿Cómo es que eso resulta aterrador? Pues porque si Dios no toma el pecado con absoluta seriedad, significa que la injusticia, el abuso, la corrupción y la maldad que vemos todos los días en el mundo podrían quedar impunes para siempre. ¡Wow! Sí, eso lo cambia todo. La justicia divina no es un defecto en el amor de Dios. Es la única garantía absoluta de que el mal y el dolor no tendrán la última palabra en la historia humana. Dios aborrece el pecado precisamente porque ama su creación y sabe cómo el pecado la destruye. Entender que la justicia prevalecerá nos lleva directamente a la conclusión de la historia humana, pero también nos cuestiona profundamente sobre nuestro papel en el presente. No es una ira caprichosa, sino una respuesta necesaria. Totalmente. Toda esta tensión se resuelve con una promesa inquebrantable en las Escrituras.
llegará el momento, ante Cristo, en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén a eso. Ese será el punto culminante del día del Señor, instaurando la justicia definitiva en un cielo nuevo y una tierra nueva, completamente libres de la mancha del mal. Pero mientras esperamos esa culminación, la Iglesia actual, quienes seguimos a Cristo, no tenemos el lujo de ser simples espectadores. Si realmente comprendemos esta santidad y la realidad del juicio, esto tiene que sacudir nuestra manera de vivir cada día. Implica un llamado a vivir con una conciencia profunda de la santidad de Dios. Una responsabilidad moral ineludible. O sea, significa que la fe no se queda en un mero asentimiento intelectual de decir, sí, Dios es justo. No, requiere hacer la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Y creo que va más allá de un esfuerzo moralista por, portarnos bien. Definitivamente. Nuestra mayor muestra de amor no es solo vivir rectamente en privado, sino advertir a otros. Implica predicar activamente que Cristo murió para que alcancemos la salvación y escapemos del juicio. Es mantener los ojos abiertos y proclamar la verdad. Y precisamente para no quedarnos dormidos frente a estas realidades tan profundas y transformadoras, queremos extender una invitación muy especial para quienes sintonizan este análisis. Así es. A lo largo de esta conversación hemos estado navegando por verdades cruciales, pero no hay nada como meditar en ellas de forma personal. Por eso, animamos calurosamente a cada persona que escucha a buscar y leer el devocional escrito por el Dr. Pablo Marsigli, el cual sirve como fuente principal de esta reflexión pastoral. Es un recurso invaluable. Lo es. Este documento se envía por escrito a nuestra comunidad para motivar una lectura silenciosa y meditada, permitiendo que la palabra de Dios arraigue mucho más profundamente en el corazón y no se quede solo en este audio. Para concluir nuestro tiempo, vale la pena llevar con nosotros un último pensamiento derivado del texto para seguir meditando. Hemos hablado del Día del Señor como esa intervención decisiva de Dios en la historia humana a gran escala para establecer su justicia. Pero, ¿cómo cambiaría nuestra rutina, nuestra forma de responder a las dificultades si reconociéramos que cada día ordinario es también una intervención de su gracia en nuestra historia personal? Es una perspectiva provocativa que verdaderamente invita a vivir cada minuto con propósito y los ojos bien abiertos. Es una manera hermosa de aterrizar todo esto. Para sellar esta reflexión, hagamos nuestras las palabras finales del devocional, uniendo nuestros corazones en oración. Señor, ayúdanos a vivir con reverencia y responsabilidad delante de ti. Sí, Señor. Vivo de tu inmenso amor y de tu perfecta justicia para quienes nos rodean, compartiendo siempre la esperanza de la salvación en Cristo. Amén. Amén. Con el deseo de que Dios obre profundamente en quienes han acompañado esta reflexión bíblica, nos despedimos. Que la inmensa gracia del Señor fortalezca y acompañe siempre nuestro caminar cristiano.